Déselo más fuerte al Señor. Estamos contentos de estar una vez más en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Amén? ¿Estamos contentos? Amén. Me parece que fue ayer que nos vimos, ¿no? ¿Cuándo fue? Pues fue ayer, ¿no? Gracias al Señor. Que pareciera que fuera un año, como para Dios 1000 años son como un día. ¿Y un día? Dios mío, ¿y usted para qué un día? Gloria a Dios, amén. Estamos contentos, sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a seguir, hermanos amados, este día con la predicación, con la enseñanza. Y creemos que el Señor este año nos va a preparar más a través del estudio profundo de su palabra. Amén. Estamos recordándole que el lunes pasado estuvimos hablando sobre el tema labrando y edificando. Por eso tenemos una continuación de este tema que es doctrinal. O sea, necesitamos entender que para poder nosotros permanecer no en el error, sino en la verdad, necesitamos mantener la doctrina. Póngase de pie, gloria sea al Señor, póngase de pie. Y vamos rápidamente a la epístola universal de Judas, el apóstol Judas. Rápidamente vamos allá a Judas. Gloria a Dios. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el verso 3. Judas, el apóstol, hermanos amados. Y vamos al verso 3 de esta preciosa epístola, como es la epístola, hermanos amados, que escribe aquí el apóstol, hermanos amados. Me gusta esto porque Dios, hermanos amados, lo permite que nosotros podamos entender, hermanos amados, la doctrina, que podamos nosotros aprender y poder ponerla por obra. ¿Lo tenemos ya, hermano? Amados, miren lo que dice aquí, y me gusta cómo comienza Judas, y lo vamos a leer todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire qué importante esto. Me gusta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por su palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dado este tesoro para que podamos nosotros, a través de la palabra y del estudio conciso, permanente, perseverante, Señor amado, para que podamos, Señor, entender, Señor, cuál es la voluntad tuya, armoniosa con tu Espíritu Santo, armoniosa con la palabra, armoniosa con una vida totalmente cambiada. Y necesitamos, como dice aquí la palabra, contender por lo que ya sabemos, por la fe, contender por la doctrina, en otras palabras, contender, Señor, por una verdad que está escrita y que no puede ser movida por ninguna apostasía, por ninguna mentira. Por eso la iglesia, Señor, te pedimos que nos ilumine para que primeros tiempos del mes podamos tener enseñanza de doctrina, Señor, y nos fundamentemos en esa verdad y que no podamos movernos de ella. Gracias por cada hermano y hermana. Gracias, Señor amado, en esta hora. Iluminanos, Dios, para vivir firme, Señor, para terminar nuestra carrera firme, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Se lo ponemos en sus manos. Gracias, Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Vamos a cantar al Señor. Que las palabras no alcanzan. Vamos, díselo. Para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús.
un fuerte aplauso al Señor y agradecemos a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Gloria, puede sentarse rápidamente, gloria sea al Señor. Vamos a trabajar, hermanos amados, en esto maravilloso como es, hermanos amados, la doctrina. Tenemos que aprender nosotros, y estuvimos la semana pasada hablando un poquito sobre lo que era doctrina. Y aprendimos que doctrina es, ¿qué cosa, hermanos? Enseñanza. ¿Qué más es? La palabra de Dios enseñada. Por eso la doctrina es el conjunto, hermanos, de enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia, que crea la fe en nuestra vida, lo que creemos, lo que somos, en qué basamos nuestra vida cristiana, en quién y la salvación sobre todas las cosas. Me encanta lo que dice aquí, hermanos amados, a Judas, y dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlo, o sea, el apóstol estaba ansioso de escribir, estaba solicitando esto, quería hacerlo. ¿Por qué, hermanos amados? Porque había una amenaza en ese momento, que estaba la iglesia quizás, hermana, dispersa, o la iglesia estaba con presiones del exterior hacia adentro de la iglesia. Por eso dice, por la gran solicitud, era eminente que él quería hacer este hermano señalamiento. Vea lo que dice, que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Lo que él pone primero dice nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, la fe, lo que creemos, lo que nosotros tenemos, lo que hemos aprendido, la doctrina, cada hermano enseñanza que señala, hermano, los fundamentos de nuestra salvación. La salvación, dice la Biblia, es por gracia, no por obra. Ahí nomás tiene una, hermano, doctrina, que es la doctrina de la salvación. Por eso dice aquí el apóstol, me es de una solicitud, o sea, me es importante hacer esto. Ahora, vea lo que dice en esta versión. Yo quiero que usted pueda escuchar. No sé si algún hermano trajo la otra versión. ¿La trajeron? Sí. Léalo, hermano amado, por favor, rapidito. Vea lo que dice el verso 3 en esa versión. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Oiga bien, la enseñanza. Por eso esto es muy importante que nosotros podamos aprender. Ahora, fíjense bien, hermanos amados, cuánta cosa ha estado experimentando las iglesias. El evangelio, más que todo el evangelio de Jesucristo, atacado por todas partes, atacado, hermanos amados, en cada una de las bases que fundan nuestra fe. O sea, nuestro criterio acerca de Cristo, nuestro amor hacia Cristo, hacia el evangelio. Por eso Pablo dice en Gálatas, me sorprende que en un momento determinado, tan pronto hayan cambiado su manera de pensar sobre la enseñanza de lo que es el evangelio puro. Por eso tenemos nosotros este año una gran tarea. ¿Cuál es, pastor? La primera tarea que queremos es fundamentar la iglesia, recordarle al hermano que ya sabe, a refrescarle a la hermana y al hermano que se le va olvidando, hermanos amados, su fe, la doctrina. Estos días atrás se está dando un gran, hermano, revuelo por lo que pasó. Bueno, yo ya lo había visto el año pasado, ese video que está circulando, ya lo había visto, porque eso no es hasta ahora que lo sacaron, eso ya existía. Y este hermano pastor es un hermano pastor bautista que está en una de las iglesias filiales allá en México. Y él, hermano, ya yo lo había visto el año pasado, ya lo habían sacado a nivel de iglesia, de concilio, a nivel de las iglesias bautistas, donde el pastor americano
hermanos amados, que habla español y habla bastante español, y él predica, y él es el pastor de esa iglesia, no más que es americano el pastor. Agarró una virgen de este tamaño de Guadalupe y la partió en medio del servicio, y los hermanos todos, y esto transmitiéndose, y esto, hermanos amados, llegando, y hasta ahora quizás han hecho revuelo, que hasta los medios de comunicación secular como Telemundo, como los otros medios, están criticando. Claro, si usted ve ahí, la fe católica defiende ¿qué cosa? Esta virgen, o sea, su fe en creer en ¿qué cosa? En las estatuas. Esa es su fe. Por eso hay gente que dice, no, eso va en contra de mi fe, no como tal cosa, porque va en contra de mi fe. Ahora, la pregunta que surge siempre en nuestras iglesias, ¿usted conoce su fe? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que usted puede decir mañana que viene un apóstata a querer, hermanos, botarnos los argumentos de la salvación por gracia? No podemos votar la salvación por gracia, porque la salvación es por gracia y no por obra. Esa es una, hermanos amados, doctrina. ¿La doctrina de qué? De la salvación en Cristo Jesús. Pero tampoco podemos nosotros obviar que la salvación trae cambio, que precisamente la salvación se debió a una respuesta del hombre a que a arrepentirse de sus pecados para ser perdonado. El arrepentimiento trae también conversión. La conversión trae cambio, porque eso es lo que significa un cambio en nuestra vida. Eso es fe, eso es doctrina en nuestra iglesia. Por eso es muy importante que las iglesias, hermanos, conozcan desde el más joven, desde el más sencillo de una iglesia, desde el más, hermano, que tenga 6 meses de haber sido convertido a Cristo, conozca que es su fe. Me gusta porque dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortado que contendáis. La palabra contender significa luchar, tener una contienda, tener una lucha por algo que uno defiende. En este caso, decía el apóstol, es necesario que se paren ustedes como en una colchoneta, hermanos amados. Eso significa ya en hebreo y en griego una colchoneta donde se pelea en una lucha. O sea, que ustedes se paren a defender la sana doctrina. La sana doctrina no es una cosa. La sana doctrina no es brincar o dejar de brincar. La sana doctrina no es gritar o dejar de gritar. La sana doctrina son los fundamentos que tiene la iglesia evangélica, la iglesia cristocéntrica, de lo que ha creído, en quién ha creído, por qué ha creído y qué es lo que nosotros estamos ahora accionando de lo que hemos creído. Por eso dice el apóstol Judas, quiero que contiendan, quiero que ustedes puedan pelear, quiero que ustedes puedan entender, ustedes puedan defender apologéticamente lo que aquí está diciendo la palabra del Señor. Me gusta esto. Por eso, antes de seguir en lo que teníamos, yo quiero solamente darle un poquito, hermanos amados, de conceptos para que ustedes puedan de alguna manera entender esto. La palabra guardado significa, esta palabra, seguridad, confianza que Dios da al ser salvo. Y en otras palabras, Dios da a los salvos nada más. Por eso ahí dice, hermanos amados, en el verso 1, siervo de Jesucristo, hablando Judas, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, rápidamente, santificado, apartado. Dios aparta al hombre del pecado, a la justicia, de la potestad de las tinieblas, al reino del Hijo de Dios. Me gusta para que usted sepa esto. Y guardado, esta palabra es la seguridad y confianza que Dios da al salvo, al que está salvo, al que tiene a Jesucristo, al que recibió a Jesucristo, al que entregó su vida a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Judas? Es, hermanos amados, en una sola palabra en el texto griego, que significa, hermanos, agón, una contención, un combate con el prefijo sobre intensivo, o sea, un combate intensivo por la fe que nosotros tenemos. O sea, que tenemos que nosotros entender que debemos contender acerca de lo que nosotros ya tenemos
acerca de lo que nosotros ya conocemos intensamente, pelear por la verdad. O sea, no es que se va a poner a boxear, no es que se va a poner a agarrar una pistola y agarrar un machete, no, ni a ofender, sino a contender por la fe. Estaba de repente en la cocina un momento y estaban las noticias, salió ahí en una de las noticias de estos tipos que hacen ahí noticias en Telemundo, estas personas, hermanos amados faranduleros que le llaman, hermanos enojados, todas las mujeres que salieron ahí. ¿Cómo es posible que este pastor haya desbaratado nuestra fe? Mi virgen, decía una, la virgen. Claro, esa es su fe, en eso creen ellos. Nosotros no creemos en eso. Yo puedo aplaudir eso a como puedo desaprobarlo y aprobarlo. No, usted y yo podemos analizar lo que nosotros hemos conocido, a qué Dios tenemos y en qué fundamento hemos nosotros parado nuestra santísima fe. Por eso es muy necesario. Los musulmanes defienden su fe, los islámicos defienden su fe, cada uno de los otras diferentes denominaciones y movimientos religiosos defienden su fe. Me gusta esto y me gusta lo que yo voy rápido para poder pasar a lo que queremos pasar, donde dice, hermanos amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, y exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe. No dice por una fe, no dice por unas fe. Aquí dice, me ha sido necesario decirle que contiendan ardientemente por la fe. Una, singular, la fe. ¿Qué cosa? La doctrina nuestra, la doctrina que dice la palabra del Señor. Para la palabra fe se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. En el sentido subjetivo, que se refiere a la fe o creencia que la persona tiene. O sea, aquí fe significa lo que yo creo, lo que he creído, en quién he creído, qué creo yo. ¿Cuántos creemos que Cristo va a volver? Amén. Entonces, esa es su fe. Y esa es parte de la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está precisamente en la palabra del Señor. Esa es una de nuestros pilares de fe que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza de gloria que Cristo venga a recoger ¿a quién? A su iglesia. Por eso me gusta esto. Ahora, se refiere aquí, como en el libro de los Hechos. Vamos a Hebreos. Vamos a buscar Hebreos 11:6 para poder entender un poquito más rápidamente. Hebreos, vea lo que dice Hebreos, hermanos amados. Hebreos 11:6. Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese bien. Ahora, si usted va rápidamente a Hechos 6:7, vaya a Hechos 6:7 y comparemos rápidamente. Vea lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 6 verso 7. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Amén. ¿Lo tenemos ya? Amén. ¿O no lo tenemos? 6:7, vea lo que dice la Biblia rápidamente. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían, ¿a qué dice? A la fe. Obedecían a la fe, a lo que se les había predicado, de lo que le habían dicho, de lo que, hermanos amados, se estaba enseñando que Jesucristo es el Hijo de ¿qué? Del Dios viviente, que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es la vida eterna. O sea, eso se le enseña, hermanos amados, a la iglesia. Eso se predica y se divulga. Hermanos, se está pregonando por todas. Esa es la fe nuestra. Eso es lo que nosotros hemos creído. O sea, mire bien aquí, en el libro de los Hechos, y me gusta esto, hermano, parece ser usada en el sentido objetivo, no subjetivo, sino objetivo, a saber, la doctrina o el cuerpo de enseñanza en la cual la persona cree. En hebreo,
es subjetivo. En hebreo es necesario que aunque no veamos a Dios, hemos creído que Dios es real. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, eso es subjetivo. Pero objetivo es lo que nosotros se nos está enseñando, lo que a nosotros se nos está poniendo adelante de nosotros en una enseñanza para creer lo que está escrito ahí. Ahora, vaya a Hechos 14, 22 rápidamente. Hechos 14, 22 y vea lo que dice la palabra del Señor. Hechos 14, verso 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de ¿quién? De Dios. Vea lo que dice la Biblia, es clara lo que dice la palabra del Señor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan, que permaneciesen en la fe, en lo que se les había enseñado, en lo que, hermanos amados, ya habían creído. Por eso usted ve, hay grandes hermanos pentecostales o hermanos evangélicos que pertenecieron y fueron hasta pastores y de regreso se regresaron a la iglesia católica. Se regresaron a la iglesia, hermanos amados, tradicional, y estando una vez regresado ahí, han declarado, hermanos, que ellos nunca tuvieron la fe evangélica. Por eso es que vemos nosotros aquí una subjetiva, una manera de ocupar la fe en lo que no vemos y creemos. El mundo dice que el universo fue hecho por lo que no se veía. Eso es subjetivo. Eso es subjetivo. O sea, de lo invisible fue hecho, en otras palabras, ¿qué cosa? Lo visible, subjetivo. Pero creer en algo es como usted decirle, hermanos amados, eso está de pie. Eso está aquí así y se enseña esto y usted lo está viendo y está, hermanos amados, objetivamente haciéndose. Por eso esto es muy importante, lo que refiere a lo que es la fe. O sea, yo lo que quiero ahora, antes de pasar al arrepentimiento, que es la doctrina, una de las principales doctrinas, hermanos, de nuestras iglesias evangélicas, y de las cuales también es un elemento salvífico, porque si no hay arrepentimiento, no hay, ¿qué cosa? Salvación. Por eso es muy importante que nosotros entendamos. Pero no podemos defender nosotros el arrepentimiento si no sabemos nosotros que la fe en nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con lo que también nosotros hemos aprendido. Hemos aprendido a congregarnos, hemos aprendido a la santidad, hemos aprendido a la santificación, hemos aprendido, hermano, a la oración, al ayuno, hemos aprendido a la perseverancia espiritual, hemos aprendido que la justificación, que somos justificados no por nosotros ni por nuestras cosas que hacemos, sino somos justificados por Jesucristo. Entonces, todo esto hay que saberlo, hermanos amados, dominar y poder con eso presentar una defensa ante las cosas que hoy están sucediendo. Ahora, fíjese bien que esto es muy importante. Al saber que la doctrina o el cuerpo de enseñanza en el cual la persona cree, en este sentido, la palabra fe sirve para recalcar lo que esta doctrina produce en usted y en mí. Otra vez se lo voy a repetir, y me gusta esto para que lo entendamos, y me gusta para que usted lo estudie. En este sentido, la palabra fe, en el sentido de Judas, la palabra fe sirve para recalcar lo que esta doctrina produce en el hombre. Judas quiere decir, hermano, que sus lectores contiendan por la verdad que Dios nos ha ya revelado. Eso dice Judas. O sea, que nosotros tenemos que contender, que tenemos que argumentar, que tenemos que pelear, que tenemos que, hermanos amados, no dejarnos que nuestra fe se mueva por cualquier cosa, que lo que ya hemos creído, que hemos entendido la palabra, lo cambiemos fácilmente. Me gusta esto para que lo podamos entender. Judas entonces le dice a sus lectores: contiendan por la verdad que Dios nos ha revelado. Algunos pasajes quiero que usted los vea en 1 Corintios 15, 3, 8. Vea lo que dice 1 Corintios 3, 8. Y vayamos allá rápido para leerlos. Y así quede claro que cuando se habla en Judas de contender por la fe, es contender por las doctrinas que usted ya conoce, contender por las enseñanzas que usted ya tiene. Vaya rápidamente entonces ahí a 1 Corintios
capítulo 15 de Primera de Corintios, rápidamente, capítulo 15, gloria a Dios, verso 3 al 8. ¿Lo leemos, hermanos? ¿Estamos listos? Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, ¿qué dice? Pecados, conforme a la Escritura. Mire cómo Dios, mire aquí cómo se está Pablo refiriendo a algo que ya pasó, a algo que había pasado, a algo que se les había enseñado, a algo que, hermano, a tanto Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino para que Cristo viniera, para que Cristo viniera, hermanos amados, predicando la salvación y la vida eterna. Entonces, ahí está, ahí dice Pablo, vea lo que dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Pablo estaba transmitiendo una doctrina, Pablo estaba transmitiendo una fe. Y me gusta esto, hermano, por favor. Por eso Pablo habla de Timoteo como el hijo de ¿qué? ¿De la qué? ¿Hijo en qué? En la fe. ¿Por qué? Porque le había transmitido, hermanos amados, una enseñanza de salvación, una enseñanza. Y por eso es que quiero que usted entienda esta preciosa noche, que podamos nosotros, hermanos, pararnos en la calle y cuando nosotros prediquemos de salvación, usted le entienda lo que es la salvación. Cuando usted predique de vida eterna, usted esté convencido usted de lo que es la enseñanza de la vida eterna y pueda contender a la hora que le toque contender. Para alguien que le diga que somos evolucionistas, que no hay cielo, que no hay vida después de la muerte, vida eterna, con mucha más razón usted pueda contender aquí lo que dice la Escritura. Y vea lo que dice, hermanos amados, que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros, ¿qué dice la Biblia? Ya duermen. Miren qué bonito esto, hermano. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a quien, dice Pablo. Amén. ¿Qué estaba diciendo Pablo, hermanos amados? Pablo estaba diciendo, yo les estoy enseñando, yo les estoy transmitiendo, yo les estoy poniendo la fe. En mi fe, la fe de él, la fe que él tenía. Él había creído en Jesucristo, él creyó en Jesucristo, él recibió a Jesucristo después de haber sido el perseguidor de la iglesia cuando era Saulo de Tarso. Y entonces ahora dice, ahora yo quiero que ustedes reciban lo que yo también recibí. Cuando Pablo menciona lo de la Santa Cena, Pablo dice, ahora les digo lo que yo recibí del Señor Jesucristo, que el día que tomó el pan antes de ser crucificado en la Santa Cena con sus apóstoles, partió el pan de Dios. Entonces, estos son las enseñanzas. Por eso yo quiero que mire que este año podamos nosotros dominar las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Yo voy a decir la iglesia porque yo no estoy en otra iglesia, ni usted está en otra iglesia, al menos que usted pues esté en dos aguas, eso es otra cosa, pero no, es de mi iglesia. ¿Por qué? Porque voy a conocer las doctrinas bíblicas fundamentales para basar mi vida, para basar mis principios, mis convicciones de cristiano en esta doctrina fundada en la palabra del Señor. Me gusta esto, me gusta lo que Pablo habla. Me gustaría, hermano, si no es mucha molestia en esa versión, no quisiera mucho estar, porque por las explicaciones, gloria a Dios, pero me gustaría que en esa versión tocara esto que acabo de tocar, hermano. Amén. ¿Qué dice, hermano? Lo primero que les enseño fue lo mismo que yo aprendí. Oiga, lo primero que les enseño es lo mismo que yo aprendí. ¿Qué dice? Que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Okay. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Aquí nomás tienen la resurrección. ¿Qué es la resurrección? A veces la gente no quiere creer que Jesucristo que resucitó a los muertos. Esto era una profecía. Esto ya se había profetizado. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya se había, claro, ya se había dicho también a través de Jonás,
que 3 días iba a pasar, hermanos amados. Mire cómo es. Y a veces nosotros no entendemos que el fundamento de nuestra vida para no caer en errores y ser engañados por cualquier hermano hereje o cualquier apóstata que se mete a la iglesia, o los ignorantes que están dentro de las iglesias, que no les gusta leer la Biblia, porque lo que les gusta es que les estén revelando sueños, les estén revelando profecías, que alguien le diga, no, habla Jehová de parte de esto, de parte del otro, y no leen la palabra. Entonces, esto es lo que pasa, que hay una confusión tan grande en nuestras iglesias, y hablo nuestras iglesias evangélicas, que de repente lo menos que conocemos son los fundamentos de la palabra de Dios. Diga, hermano Juan. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocía mucho tiempo después que los otros apóstoles. Imagínense, ¿cuándo conoció Pablo a Jesús? ¿Cuándo lo conoció? No cuando estaba aquí con los apóstoles. ¿Cuándo lo conoció? Cuando se le reveló el Señor a Pablo. ¿Rumbo a dónde iba Pablo o Saulo? ¿A dónde iba? Para Damasco, dice la Biblia. Entonces, miren cómo son las cosas. Y Pablo empieza a hablar de muchas doctrinas. Pablo empieza a hablar de la justificación por la fe. Pablo empieza a hablar, hermanos amados, de lo que es la predestinación. O sea, Pablo habla un montón, hermanos, de doctrinas que aquí están y las vamos a ir viendo, porque no me quiero adelantar a lo que quiero tocar con usted en estos días. Pero yo quiero que usted lo entienda. Ahora, fíjese bien, aquí todos estos versículos ilustran que un cuerpo de enseñanza ya se había empezado a cuajar en dichos, hermanos amados, establecido, o sea, en lo que ya estaba recorriendo, hermano, el evangelio desde que Cristo vino. Por eso la doctrina no es ahora. La doctrina, la gente dice, yo tengo la sana doctrina. Ahora nosotros tenemos la iglesia tal, la iglesia movimiento tal, movimiento no sé qué, carismático y lo otro. Tenemos la sana doctrina. No, la sana doctrina no la tiene la iglesia tal. La iglesia no, la tiene la palabra de Dios. Ahí está la sana doctrina. Lo que pasa es que hemos sacado lo que nosotros queremos, lo que nos conviene y no lo que debe ser. Por eso el apóstol Judas dice, hermano, le llamo exhortativamente, le llamo con prioridad, eso que decía ahí, con prioridad, a que puedan ustedes pelear, contender, argumentar, pero que sepan lo que es la sana doctrina, o sea, su fe que ustedes tienen. Me gusta esto y yo quiero que usted lo pueda entender y ver. Yo quisiera darle un poquito más de versículos, pero vamos entrando, hermanos amados, a medida que el tiempo va pasando. Quisiera solamente que 1 Corintios 9, 24 al 27 lo buscáramos. 1 Corintios, hermanos amados, 9, 24. Vea lo que dice la palabra del Señor. 9, 24. Vea lo que dice la palabra del Señor. Que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera, que dice, que los obtengáis. O sea, corramos de tal manera que dice, los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de una manera peleo, no con quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Lo mismo que Judas. Lo único que Judas estaba diciendo directamente, quiero que ustedes luchen por su fe, por la doctrina que ya saben. Si usted sabe que la doctrina de la santificación es apartarse para Dios, eso es lo que usted conoce. Usted tiene que guardar esa doctrina y tiene que, no solo eso, sino, hermanos amados, contender, porque hoy ya se puede hacer cualquier cosa y Dios te acepta. Y ya podés andar recasándote y casándote y Dios te acepta. Y esa es una doctrina. Lo tiene la palabra del Señor ahí. Y por eso es que necesitamos entender. ¿Cuántos de nosotros hemos aprobado cosas
hermanos, de homosexualismo, de lesbianismo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto bien, hermanos amados, la eutanasia? ¿Cuántos de nosotros hemos visto cuántas cosas que la Biblia no lo aprueba como doctrina? Y hay otras iglesias que sí lo aprueban, y hay gente que como no conoce su doctrina, no conoce su fe, no puede pelear porque no la conoce. Por eso necesitamos nosotros entender esto y entenderlo de una buena vez. Estos versículos, tengo más versículos, pero vamos, hermanos amados, yo quería que antes que usted pudiera ir al arrepentimiento, usted puede entender que el arrepentimiento es una doctrina, que el arrepentimiento debe usted manejarlo, que el arrepentimiento no solamente es cuando usted vino a Cristo, el arrepentimiento constante que tuvo David. Mire, David, hermano, conocía y se arrepintió no solo de estar con Betsabé, sino se arrepintió de haber matado a Uría, se arrepintió después de haber censado al pueblo y seguía arrepintiéndose. El arrepentimiento no se termina para su conocimiento. El arrepentimiento inicial para la salvación y el arrepentimiento continuo, de que es un elemento que nos ayuda a nosotros a reconocer nuestros errores y mejorar nuestra vida y calidad espiritual en nuestra carrera. Por eso esto es necesario que nosotros lo podamos entender. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Esto es muy importante en la vida nuestra, conocer su doctrina, conocer su fe. Mire, hermano, no quiero mencionar nombres a veces ni organizaciones, pero hay gente que yo me he encontrado en la calle y cuando yo les quiero predicar, hermano, mire, Cristo te ama. No, sí, a mí no me tienen que decir si yo conozco mi fe. Lo primero que me dicen, yo conozco mi fe. Yo conozco quién soy. Yo soy de la iglesia y me mencionan el nombre. Iglesia, esto y hasta larga es el nombre. Y entonces yo, ok, perfecto. ¿Usted conoce su fe? Usted conoce, hermano, le digo yo, su fe, usted conoce esto, usted conoce el otro. Y mire, y de repente me salen con cosas que no tienen que ver con doctrina, que no tienen que ver absolutamente con la salvación, y la ponen a nivel de salvación. Que fulana de tal, en tal año, Dios esto, y esta mujer dijo que el sol y las estrellas, que tal cosa, hermana, yo no sé a quién se levantó en mil tanto y que la usó. No, la Biblia no dice eso. Vea lo que están diciendo. Vea lo que dicen, que existieron esto antes de Adán, antes de Eva, hermanos amados. Eso es pura, hermanos, conclusiones, pero no son verdaderamente cosas que están en la palabra y que podemos decir 100%. Eso es así. ¿Conoce eso? No, pero nosotros queremos concentrar en lo principal. Así es de que vamos rápidamente entonces a entender un poquito esto. Vea, y vamos a ir rápidamente, aunque sean los minutos que tenemos todavía, a este elemento de salvación. Y me gusta porque es uno de los elementos de salvación. Vea lo que dice ahí en 2 de Corintios capítulo 7 verso 10. Vamos todos a 2 de Corintios 7, 10. Vea lo que dice la palabra del Señor en su Biblia. 2 de Corintios capítulo 7 verso 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vea lo que dice la palabra del Señor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué dice la Biblia? Muerte. Produce muerte. Esta versión dice: cuando Dios los ponga triste, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Vea lo que dice ahí: y se salven. O sea, nadie puede tener salvación si no tiene un primer inicio de contestación al ofrecimiento que Dios da. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Dios ofrece la salvación. Dios es la salvación a través del sacrificio de quién? De Cristo Jesús para nuestra alma. Pero el hombre responde a esa oferta. Se oferta la salvación al que quiere recibirme, aquí está. Entonces de tal manera que el hombre responde. ¿Y cómo responde el hombre? A través del arrepentimiento. Otro de los elementos de la salvación. ¿Qué otro elemento de la salvación hay? ¿Me puede decir alguien más? La santificación. No, la santificación es después de la salvación. ¿Un elemento de la salvación? La justificación. No, la justificación es Cristo. Nacer.
No, ese es el proceso. Ve, esto es la fe. Nosotros necesitamos entender que otro elemento de la salvación es la fe. La fe, acuérdense que somos salvos, ¿por qué dice también? Por fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dios, por eso necesitamos entender, contender. Necesitamos batallar, necesitamos conocer, necesitamos, así como usted conoce su carro. Hay hermanos de aquí que están aquí sentados, que conocen tanto a su carro, que si los vendan los ojos, llegan a su casa y no hay ningún problema con su carro. Lo encienden, saben dónde está ¿cómo se llama? La llave, la ignición, sabe quién está aquí, a dónde está el cambio, esta cosa, y no necesita ni siquiera, porque ya las conoce. ¿Conoce usted su fe? ¿Conoce usted esto? ¿Conoce lo que es la fe salvadora? La fe, hermanos amados, como parte de la salvación. Conoce la fe, que es también, hermanos amados, un don de Dios en 1 Corintios 12. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender. Y este año yo le pedí al Señor que nos ayude a nosotros a poder entender lo que es nuestra fe, lo que es lo que nosotros creemos, lo que nosotros tenemos. Hay una declaración de fe que yo se la di a ustedes hace muchos tiempos atrás. Y esa declaración de fe dice: yo de la iglesia tal, creemos en la declaración de esto, creemos en la Biblia como el libro, como la palabra, como la autoridad, como lo único que nos... Eso es nuestra declaración de fe. Por eso debemos de conocerla, manejarla y tenerla. ¿Para qué, pastor? Para que nadie nos venga a engañar, para que nadie le venga a decir: ya no se necesita santificación para agradar a Dios. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? ¿A dónde está eso en la Biblia? Que dice la Biblia, hermanos, que la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué dice? Santificación. Y la santificación es una doctrina que habla aquí la palabra del Señor. Ya no necesita, no, usted no necesita ser santo, usted no necesita santificarse. ¿Y qué significa santificarse? Un proceso de apartamiento constante desde que conocemos ¿a quién? A Cristo. Desde que yo conocí a Cristo empezó a cambiar, empezó a quitarme, a alejarme. Por eso dice: todo el peso del pecado que hay en nosotros tiene que ser, ¿qué cosa? Sacado, quitado de nuestra vida. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Pesar, culpa, dolor. Eso es arrepentimiento. Sabemos que cuando nosotros venimos y pecamos, hay un dolor por haber pecado. Hay un dolor por haber ofendido ¿a quién? A Dios. Hay un dolor en nuestra vida por haber, hermano, alterado lo que el amor de Dios, lo que Dios es en nuestra vida. Para convertirse en cristiano, escuche bien, o hijo de Dios, el primer paso es necesario que sea arrepentimiento. O sea, uno no puede, hermanos, andar por el mundo diciendo: yo me arrepiento y sigo haciendo lo mismo, y sigo haciendo lo mismo, y yo no me duele. Entonces no podemos nosotros, mucho menos en lo que es la cristiandad. Por eso se llamaba ahí el arrepentimiento en el cristianismo, porque hay arrepentimiento, sí hay, pero no en el cristianismo. Hay arrepentimiento, los grandes líderes que han pecado contra sus naciones, que han robado, que los tienen presos algunos, que otros están huyendo por todas partes. Hermano, esa gente se dice: yo me arrepiento, pero se llevaron el dinero, no lo devolvieron. Y hubo un caso en la Biblia de un ladrón que cuando recibió a Cristo, ¿qué hizo el ladrón? Devolvió, ¿qué cosa? 4 veces, como los que han robado los diezmos, que ni siquiera se atreven a dar 5 veces lo como debe ser. Entonces alaban al Señor. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué dije yo? ¿Dije algo malo? No. Es que ya agarraron al pobre Saqueo y 4 veces regresó, dijo el hermano. Y el que no dio diezmo, y no lo dio por haber comprado una cosa, como que Dios tiene que ver con lo que usted regala. Nada, por pagar el teléfono, pero no es ese el asunto. Después vamos a llegar por ahí. Fíjese bien, hermano amado, mirar el griego y hebreo nosotros originalmente nos da más comprensión del significado de esta palabra. Nadie nos va a engañar con referente a eso. Ahora, ¿qué podemos decir con referente a eso, pastor? Miren, el arrepentimiento es el reconocimiento, es el pesar, es la renuncia al pecado en la vida de una persona. Ese es arrepentimiento. Implica un cambio, hermano, personal en cuanto al pensamiento, 1, en cuanto al sentimiento, 2, en cuanto al propósito que tenemos después de tener comprensión
O sea, en el pensamiento y en el sentimiento nosotros. Por eso una vez yo les decía a ustedes, predicando otro tema, hermanos amados, que si no lo sentimos, aunque lo pensemos, no hacemos nada. Porque el sentir nos lleva a nosotros a actuar. El sentir te va a llevar a actuar. Cuando uno está arrepentido de algo, uno siente, lo sintió. Eso te lleva a pedir perdón. Eso te lleva a pararte y a darte la vuelta y no seguir haciendo lo que está. ¿Por qué? Porque hay, hermano, una actitud. Porque existe un sentimiento. Yo puedo pensarlo, pero no sentirlo. Yo puedo decirte perdón, perdóname, o mira, te pido perdón, pero no sentir el perdón. Por eso esto es muy necesario en el arrepentimiento. Por eso, mire hermano, yo hablaba con alguien que es cristiano por años, hoy, cuando estaba preparándome todo esto. Y esta persona me llamó por otra cosa y de repente me mencionó esto. Yo estoy en esto, imagínense, yo estoy en esto dándole duro y de repente yo le digo, mira, arrepentimiento no es que un diácono agarre a una persona del fondo solo porque un pastor le diga ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y a cada persona esté medio dudosa y se le acerca el diácono y lo agarra el brazo y le dice vamos allá al frente, allá vaya a sentir lo que usted... No. Un verdadero arrepentimiento es aquel que sale adentro, lo sintió. Yo sentí algo, yo sentí que no fue el pastor, que no fue el evangelista, que no fue la hermana, que no fue el hermano, que no fue la persona que estaba ahí. Yo sentí que Dios me llamó internamente. Yo sentí algo, o sea, no es que lo pensé, no es que yo razoné lo que el predicador dijo, porque a veces, mire, muchos de ustedes razonan los mensajes que ustedes ven en YouTube. Muchos de ustedes razonan el mensaje que yo predico, lo están razonando, lo están como allí quitándole, poniendo, no, eso no está bien, esto está malo. No, uno debe sentirlo adentro. Mire, el Espíritu de Dios lo hace sentir adentro a uno. Yo no quiero que el Espíritu me haga sentir nada en mi pierna, no. Yo quiero que me haga sentir en mi corazón, en el interno. ¿Para qué? Para que produzca en mí una acción. ¿Qué acción, pastor? De pasar y decirle, perdóname, Señor, porque aun cuando yo sea el mejor y que no beba, no fume y que no ande con mujer y que no adultere y que no fornique y que no haga, que no robe y no mate, aún así que no tengo ninguno de esos errores, pero sigo siendo pecador por naturaleza. ¿Se fijan? A veces nos aplauden, usted está, no, mire, y le predicamos a alguien, no, mire, sabe que yo estoy bien. Ah, bueno, si usted está bien, entonces llegue a la iglesia. Llegue y se sienta. No, si usted está bien, la única manera que le puedo yo aprobar que usted esté bien con Dios es que usted tenga a Jesucristo su Hijo para entrar en Él. Es la única manera. No podemos decir que alguien es bueno. Ni Jesús le dijo a aquel rico, le dice, maestro bueno. ¿Qué le contestó Jesús? No hay ni uno que sea bueno. ¿Solo quién? Solo Dios. Por eso es que necesitamos contender, tener el conocimiento pleno de lo que es nuestra doctrina, el arrepentimiento. ¿Qué necesito en el arrepentimiento? Necesito que mis pensamientos cambien, que tener una actitud en el sentimiento sobre lo que es el pecado. La relación al pecado es vista de la relación con Dios a través de Cristo Jesús. Todos los hombres necesitan arrepentirse. Hermano, todos los hombres de todo el mundo necesitan arrepentirse del pecado y aceptar el perdón que Dios propició mediante su gracia y sacrificio en Jesucristo. El arrepentimiento es uno de los requisitos básicos para la salvación. Arrepentirse en las Escrituras, que la Biblia reconoce que el pecado como una realidad trágica y declara que todos pecaron y todos están destituidos. ¿De qué cosa? De la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice, por lo tanto, todos pecaron, todos están caídos. Todos están sin ningún tipo de argumento para decir que todos pueden ser perdonados sin venir a Cristo. Y me gusta esto, por eso dice en Hechos 17:30, vayamos a Hechos 17:30, ya Romanos 3:23 usted lo conoce, y que Dios ordena algo específico ahí, en Hechos 17:30. Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? 17:30. Pero Dios, los tiempos, ¿qué más? Ahora manda en todo lugar que todo el mundo, ¿qué cosa? Se arrepientan.
¿Hay salvación sin arrepentimiento? No. Esa es nuestra doctrina. Necesitamos nosotros, hermanos, decirle a las personas que no es una religión la que salva, que no es un movimiento tradicional el que salva, que no es la iglesia tradicional que por años y siglos se nos ha metido que es la iglesia y se nos ha dicho que es la iglesia verdadera. No es la iglesia que tiene, hermanos amados, compendio con otras cosas místicas la que es. No, es Cristo el que salva. Pero necesitamos nosotros tener un sentimiento y un pensamiento con propósito, con ganas de arrepentimiento. O sea, nosotros necesitamos arrepentirnos. El hombre necesita, hermano, responder a esto. El arrepentimiento fue un importante mensaje tanto en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo también fue uno de los grandes, hermanos amados, mensajes que se dio durante la historia bíblica. Para que la gente dice, no, esto es del Nuevo Testamento. No es cierto, esto tiene tiempo de ser así. Esto tiene tiempo. Para que veamos un poquito, hermanos amados, Primera de Samuel, capítulo 7. Vea Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 7. Vea lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 7. Cuando usted lo tenga allí, Primera de Samuel, capítulo 7, hermano y hermana. Gloria a Dios. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo, hermano, 7. Capítulo 7, hermano, verso 3. Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene ya? Amén. Gloria a Dios. Vea lo que dice la Biblia entonces y lo leemos. ¿Qué dice la Biblia? Habló Samuel a toda casa de Israel diciendo, si de vuestro corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitando dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de, ¿qué dice? De los filisteos. Si de todo vuestro corazón se arrepienten, si de todo vuestro corazón, hermanos amados, necesitamos sentir culpa, si dentro de tu corazón, de tu alma, tienes el dolor y vuélvete a Dios. Mira el problema que tenía ahí, que el profeta había dicho, estaban adorando, ¿a quién dice la Biblia? A Astarot. Estaban adorando, en otras palabras, ¿a quién? Al Dios de ¿qué? De los filisteos, al Dios de los enemigos de Dios, en otras palabras, a Satanás, en otras palabras, al mundo y a lo que representa el mundo y implica el mundo también. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, el arrepentimiento es un dolor. Si de todo vuestro... ¿Qué interfiere ahí? ¿O qué indica? ¿O qué implica? En otras palabras, el arrepentimiento implica que nuestro corazón está de por medio, o sea, nuestros pensamientos. Por eso dice Pablo en capítulo 12 Romanos, hermanos amados, que tenemos que renovar nuestro, ¿qué cosa? Entendimiento en Cristo Jesús, Dios nuestro. Por eso es muy necesario, por eso es que lo que es el arrepentimiento, hermanos amados, es muy importante. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, es un cambio de sentimiento, de actitud hacia el pecado, a la justicia, y un cambio de todo corazón. Por eso Samuel dice, ¿qué dice ahí Samuel? Dice, si de todo vuestro corazón, o sea, que no haya reserva para pedir perdón, que no haya reserva para arrepentirse, que no haya reserva, todavía tengo una reserva, no haya nada, Señor, aquí estoy completo, alma, cuerpo y espíritu, para decirte, perdóname de mis pecados. Perdóname, o sea, reconocer que somos pecadores. La gente tiene que reconocer que es pecadora. La gente tiene que reconocer que hay un pecado original, que hay un pecado que viene desde mucho antes y es en la caída del hombre en Edén. Por eso cuando estuvimos hablando este miércoles pasado de lo que Adán y Eva, la culpabilidad que la serpiente le habló, que fue tentado, y ahí fue donde el hombre falló. Por eso también dice la Biblia que el primer Adán falló, pero el segundo Adán, que es ¿quién, hermano? ¿Quién es? Cristo no falló. Él no nos ha fallado. Él fue el que redimió nuestra vida. Por eso arrepentimiento tiene que ver sin un cambio. Sin cambio no hay arrepentimiento. O sea, pues el arrepentimiento precisamente significa cambio. Y aquí no solamente es subjetivo,
ahora es objetivo. O sea, el arrepentimiento tiene que ver con acciones. No solamente es una declaración, no solamente es reconocer mentalmente mis pensamientos, sino también es reconocer en mis acciones. Es un cambio en mi vida. Yo me arrepentí de ser esto, yo me arrepentí de tomar, yo me arrepentí de esto, yo me arrepentí de haber hecho esto, yo me arrepiento de esto, pero sobre todo, hermanos amados, reconocer que el único que puede perdonar en el arrepentimiento se llama Jesucristo. Amén. Y que no podemos nosotros venir a alguien a pedirle perdón de pecados, solamente a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? No es que un hombre puede y tiene capacidad y autoridad de perdonar pecados. Como usted sabe, la iglesia tradicional de todo el tiempo tiene sacerdotes que ellos se encargan de con una pena, con una penalidad de contar algo o de hacer algo, de hacer 20 no sé cuántos Ave Marías y no sé cuántos Padre Nuestro y no sé cuántas cosas, ya vas a ser perdonado. No es cierto. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. El único que puede y tiene la autoridad y tiene, hermanos, el poder de perdonar se llama Jesucristo. Por eso Samuel dice: si de todo corazón se vuelven a Dios, Él los va a perdonar. El hombre y la humanidad tienen que entender que venir a Dios se necesita venir a través de Cristo, con ese cambio de arrepentimiento. Muy importante para nuestra vida. Muchas veces los que son culpables de algún crimen, escuche, lloran y se lamentan como si les partiera el corazón, pero es solo porque sufren los resultados de su comportamiento, no porque están arrepentidos de su pecado, sino porque están pagando por lo que hicieron. Es muy difícil. Estaba leyendo, por eso traje el teléfono, yo que soy poco para usarlo, pero estaba leyendo el caso creo que en 1998, de una pareja allá en Houston que se casó y esta persona tuvieron 5 hijos. A los 5 hijos ella mató, se lo resumo. A los 5 hijos los ahogó ella y supuestamente tenía una depresión. En la Wikipedia puede encontrar esa historia porque es real. Y los mató, los ahogó. Él era un trabajador de la NASA y estaba en su trabajo cuando ella ya lo llamó y dijo: tú tienes que venir. Y cuando llegó ya la policía estaba ahí, los 5 hijos y todos con nombres cristianos. Noah, Pedro, el otro, o sea, todos tenían nombres cristianos. Y ella argumentó cuando la llevaron ante los jurados, ante el juez, argumentó que oyó una voz que le decía que los niños tenían que arrepentirse, los niños, y por eso los mató. Y esa voz que decía en ella, dice: matarlos, que les vas a hacer un favor de que se vayan para el cielo. Imagínense ustedes, hermanos amados. Y cuando la valoraron, el jurado dice que le dio, hermano, le dio pena capital, que es la muerte. Y como el jurado la halló culpable, ya tenía que ser muerta por una inyección letal o por lo que ellos tenían ahí establecido. Cuando vino un abogado y vino y apelaron y vinieron y dijeron que era un error, que ella estaba arrepentida, que ella estaba una depresión postparto, y entonces que nunca se curó de esa depresión, y argumentaron que eso era. Estos señores que acusan, los acusadores que son del Estado, los fiscales dijeron: si ella fue capaz de saber lo que es lo bueno y lo malo en sus hijos y decir que esto era bueno y que esto era malo, ella tiene toda la culpabilidad porque entiende qué cosa es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, y aún así lo vinieron, apelaron y le dieron cadena perpetua, y a los 2 años volvieron a apelar y la sacaron, y hoy terminó su vida libre en un lugar, un manicomio, o sea, un lugar de mandan a los enfermos. Lo que les quiero decir es que nunca aceptó su culpabilidad. Nunca hubo, ¿qué cosa? Un arrepentimiento. Esta es una historia triste, que uno lee estas cosas, uno le duele el corazón. Una madre mató a sus hijos y no se arrepintió. Imagínense, el ser humano no es capaz de perdonarse a sí mismo. El ser humano no es capaz. El único que tiene la capacidad se llama Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos entender esto. Puede que el hombre le duela, puede ser que el hombre de alguna manera experimente algún tipo de llanto, algún tipo de... Sí, pero si no se arrepiente genuinamente,
de nada sirve porque no hay un arrepentimiento. Esta es la base fundamental de nuestra doctrina, hermanos amados, acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento fue un mensaje destacado por Juan el Bautista. Si nosotros vamos a Mateo 3, 2, 8, vea lo que dice la Biblia en Mateo 2, 3, 8, a Mateo 3, 2, 8, perdón. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Mateo rápidamente, vea lo que dice la Biblia. Vamos todos para que todos lo podamos entender como es. Mateo capítulo 3, hermanos amados, verso rápidamente, hermanos, del 2 al 8. Capítulo 3 del 2 al 8. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos, que dice, se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y ¿qué dice? Y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de ¿qué? De víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues, me gusta esto, haced pues frutos dignos de ¿qué dice? De arrepentimiento. Wow, o sea, ¿quiénes eran ellos? Religiosos. ¿Quiénes eran ellos? Gente que usted la miraba bien vestida, con la falda hasta abajo, porque usaban falda en ese tiempo, cotonas, hasta abajo. Usaban, hermanos amados, impecables. Usted los veía, gente que hasta daba miedo quizás verlo, porque quizás se notaban tan santos por fuera. Pero la Biblia dice, no en una ocasión, que Jesús les llamó tumbas, ¿cómo le dijo? Blanqueadas, que por fuera tenían religión y por dentro estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque ¿quién es el que tiene que renovar? ¿Quién es el que tiene que lavar? ¿Quién es el que tiene, hermano, que perdonar? Sin perdón de pecados no hay remisión. Sin perdón de pecado, el sacrificio y la oferta de la salvación no se da. O sea, yo te ofrezco, aquí está, tú la agarras, mira, aquí está, mira, niña, niño, aquí te dejo estos $100, pero es que no los quiero. Pues es cosa tuya, pero ahí están, cuando tú los quieras, mientras estén, los puedes venir a agarrar. Esa es la salvación. La salvación, hermanos amados, no se puede meter a la fuerza como un jarabe. La salvación no se puede, hermanos amados, manipular como se manipula hoy en muchas iglesias. Hay muchos predicadores y muchos falsos maestros que lo que hacen es alterar la sana doctrina con referente al arrepentimiento. No se puede, no podemos. Necesitamos reconocer, humillarnos, que nos duela, que haya en nuestro pensamiento el querer. Yo quiero ser salvo, yo quiero de eso, yo quiero de esa salvación, yo quiero de esa agua viva. Por eso cuando Jesús vio aquella religiosidad de los judíos y respetando, porque él era judío, eso representaba la salida de Israel, y andaban con un subhuacán, con unos subbandes, y salían de un lado a otro, y una procesión. Dice la Biblia que en aquel gran último día, la fiesta, Jesús se paró, estaba cansado de religión. Jesús decía, bueno, a que quiera tomar agua de mí, no se cansan de llevar esa agua, y esa agua no los va a hacer nada, no los va a salvar. Lo que hace es conmemorar, celebrar lo que allá hizo Dios, pero no les salva a ustedes. Y le dice, yo soy el agua de vida. El que de mí beba, tú no necesitas más andar acarreando esto religiosamente. El que de mí beba no va a tener más necesidad de religión. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy es pura y echamos a un lado el arrepentimiento genuino. ¿Cuánta gente? Yo le aseguro, hermano, y disculpe el que va a molestarse de aquí o de donde sea, pero hay mucha gente entre las iglesias que han sido bautizados pero no se han arrepentido. Hay mucha gente en nuestras iglesias, hay mucha gente que ha pisoteado el evangelio de Jesucristo, hay mucha gente que ha denigrado, hermanos amados, muchas veces nuestra fe, la fe, el arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque están dentro de la iglesia, se bautizaron, toman Santa Cena y andan haciendo lo mismo que hacían antes de venir aquí. O sea, no hay cambio en su vida.
El arrepentimiento tiene que ver con cambio. El arrepentimiento tiene que ver con el pensamiento. Yo pienso antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento fue el primero que vino a entender qué es arrepentimiento. Por eso me gusta, hermanos amados, y me di la tarea, hermanos amados, de hacer las cosas como deben de ser, o sea, de enseñarle la palabra del Señor, que no ande usted repitiendo ahí lo que sale en YouTube, que porque aquel es fogonero, que el fuego de Dios, que el fuego de Dios no está en la voz de nadie. El fuego de Dios no significa tampoco movimientos carismáticos de nosotros los pentecostales. Nosotros somos pentecostales, yo soy muy pentecostal. Yo siempre he sido pentecostal y no me avergüenzo de lo que yo soy. Pero el pentecostal tiene que entender que la Biblia, igual que Jesucristo, igual que el Espíritu Santo, no se pueden alterar por lo que nosotros queremos. No podemos nosotros a nuestra manera interpretar porque así yo me siento, porque así yo creo. No, es lo que dice la palabra de Dios. Sin arrepentimiento, no importa. ¿Sabe cómo nos pasa sin arrepentimiento? Todo lo que hacemos a veces en las iglesias, como los Baales en el Monte Carmelo. ¿Sabe lo que hacían los Baales? Igual, bailaban, se hacían y crecían, aleluya, y hablaban la lengua y se tasajeaban por último porque nunca respondía a su Dios, porque no existe ese Dios. Pero el nuestro sí es real. El Dios nuestro es real. El Dios nuestro usted ora y Él escucha. Por eso dice la Biblia, hermanos amados, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, porque ese es el Dios que tenemos nosotros. El Dios de la sana doctrina, el Dios de la doctrina de la fe que nosotros creemos en nuestra iglesia. Esto es muy importante, hermano amado. Por eso, una de las cosas muy fundamentales que quiero este día antes de terminar, hermanos amados, sobre todas las cosas, arrepentimiento fue el mensaje destacado por este hombre llamado Juan el Bautista y una enseñanza vital de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, vea lo que dice Mateo 4:17 rápidamente. Y yo a veces quiero que el hermano me lea, pero acuérdense que vamos dándole con el tiempo. Mateo, hermanos amados, 4:17. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién predicó? Jesús. ¿Quién predicó? Juan el Bautista. ¿Quién? Esto se anunciaba el arrepentimiento. Nuestra fe cae en esto, aunque la Biblia menciona que una vez que tú te arrepientes, que este es parte de los fundamentos rudimentarios que tenemos nosotros, o sea, arrepentimiento, esto es parte de lo que nosotros, hermanos amados, basamos nuestra relación con Dios. Una persona que ha cometido un error hacia otra persona y le ha ofendido y le ha mentido y le ha dicho o algún prejuicio ha hecho contra aquella persona. Cuando uno va, hermano, qué lindo es cuando uno va y le pide perdón y esta persona te otorga perdón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos, hermano? ¿Libres? ¿Cómo nos sentimos? Bien. ¿Cómo nos sentimos? Que el abrazo que le das a aquella persona es que sincero. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté ahí bloqueando, hermanos amados, esa relación con aquel hermano, con aquella hermana, con aquella persona. Lo mismo pasa con Dios. Si tú no tienes a Cristo si no venimos a Cristo, a Dios, en el arrepentimiento en Jesucristo, y Jesús no nos perdona, nuestra relación con Dios es nula, es hipócrita. Es, hermano amado, que no se escucha. Por eso es muy necesario que nosotros entendamos esto. El arrepentimiento fue solicitado por Pedro y por la iglesia primitiva. Fíjense esto, y esto es muy importante. ¿De dónde viene esta enseñanza? ¿De dónde viene esta fe? ¿De dónde viene esta doctrina? Vea lo que dice la Biblia. Se lo venimos probando uno por uno. ¿Quién comenzó? ¿Quién fue realmente el que dijo el arrepentimiento? Si no se arrepienten, aunque el reino de Dios se acerque a ustedes, no va a pasar nada. Porque la iglesia, hermanos amados, es la portadora precisamente de un evangelio que es Jesucristo, que es a través del arrepentimiento, que es un factor de salvación. Vaya conmigo rápidamente, hermanos amados, a Hechos, capítulo 2, verso 37 y verso 38. Vea lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 2 de Hechos, rápidamente. Vea la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, hermano amado. Amén. Capítulo 2, verso 37. Vea lo que dice la Biblia. Amén. Verso 37. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Al oír esto, se compungieron. ¿Qué es la palabra? Ese sí me lo alista, hermano Juan.
¿Qué dice la Biblia? Al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron, les dolió. O sea, se arrepintieron de todo corazón. O sea, mire, hermano amado, si no tenemos un arrepentimiento con referente a nosotros, a Dios, con referente, hermanos amados, a lo que hacemos y con referente al pecado, créanlo, hermano, no vamos a poder ser otorgados con gran amplitud perdón para nuestra vida. Y esto me gusta porque es necesario que como cristianos nosotros podamos entender esto. ¿Qué dice entonces la Biblia? Que dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué había pasado? Pedro se había parado en el pórtico de Salomón. Se había parado en ese pórtico, hermanos amados, después de haber ya comenzado, después de Pentecostés, después, hermanos amados, de ese mover del Espíritu Santo, ya había investido a Dios para que predicaran y les dijo, mire, ustedes hicieron esto y esto y esto y esto y esto, ustedes crucificaron al Hijo de Dios a la salvación, ustedes tal cosa, y ellos empezaron a tener temblor, a tener dolor, sintieron que el Espíritu Santo los estaba convenciendo que ellos eran, ¿qué cosa? Culpables. Vea qué bonito esto. Esta es nuestra doctrina. Cuando uno tiene esto y lo sabe, lo conoce y lo aplica, o sea, uno lo vive, créalo que el pecado se vuelve en nosotros menos, porque vamos a tener con qué pelear nosotros. Vamos a saber que nosotros nos hemos arrepentido. Nos dolió de haber ofendido a Dios, nos dolió de haber mentido al hermano, a la hermana. Venimos a la iglesia y a veces le damos la mano a la gente y le decimos tal cosa y no nos, o sea, y no nos duele, no nos sentimos. Esto es muy importante en esto. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? ¿Los dones? No. ¿Vio? Eso no es la doctrina. El don del Espíritu Santo es el regalo ¿de qué? De la salvación, sencillamente, el regalo de la salvación, el don del Espíritu Santo. Se fija, a veces hay gente que confunde esto y aquí hay un versículo que fue mal interpretado por personas que fueron hermanos nuestros, a lo mejor, que fueron pentecostales trinitarios y se salieron por esto, a conformar una fe que se llama la fe ¿en quién? En Jesús. Esa es su fe. Y yo he platicado, yo tengo mucha amistad con muchas personas de ellos, con mucho respeto. Nos respetamos, hermanos amados, y hemos tratado de argumentar y ellos no, es mi fe. Usted es mi amigo y si no quiere dejar de ser mi amigo, no ofenda mi fe. ¿Vio? Mi fe. Dice Judas, quiero que ustedes sepan que es necesario que contenden por tu fe, por lo que ya saben, por lo que se les ha enseñado. ¿Vio? De un versículo interpretaron algo. De un versículo que dice aquí, en el nombre de Jesús. No se puede bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo como Jesús ordenó, como también los apóstoles lo hicieron, sino en este versículo. Por eso, pero no es ese ahora el punto aquí, porque no quiero, vamos a llegar a eso en estos días también, pero hoy no. Vean lo que dice aquí. Pedro les dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice hermano Juan este versículo ahí? Amén. Todos los que oyeron esta palabra se pusieron muy tristes y preocupados. Tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro le contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerle y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Así Dios los perdonará y los sellará. ¿Con qué? Con el Espíritu. Les dará el Espíritu, un sello en nosotros. Por eso es muy importante en nuestra vida que mejor lo podamos entender esto. Y termino con esto. No solo Pedro, no solo la iglesia pidió, porque yo tengo muchos versículos aquí. Pero por el tiempo estoy ocupando solo uno de cada una de las cosas que quiero irle poniendo, hermanos amados. Pero no solamente fue Juan el Bautista, no solamente fue Jesús mismo, no solamente fue Pedro y el concilio de Jerusalén, el primer concilio, o sea, los hermanos de la iglesia, las iglesias primarias, sino también el apóstol Pablo. Vea lo que dice Pablo y me gusta lo que dice en Hechos Pablo 17:30. 17:30. Vea lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 17,
verso 30. Vean lo que dice aquí y me gusta esto porque el apóstol Pablo también menciona esto contundentemente como una de las principales fe, o sea, de las enseñanzas que nosotros tenemos en el contexto de Judas, que dice que contendamos por nuestra fe. ¿Qué dice entonces 17:30 de Hechos? Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quién hablaba? El apóstol Pablo. Pablo hablaba aquí diciendo y dando este mensaje claro, hermanos amados, sobre lo que es el arrepentimiento de pecado. Nuestro Salvador insistió en el arrepentimiento en su mensaje a todas las iglesias. Si usted ve, aquí hay un mensaje en cada una de las iglesias, tanto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, la Odisea, fueron todas, hermanos, impactadas por el mensaje de Jesucristo. Si no se arrepiente, y él dijo, arrepiéntete y practica las primeras obras, cuando no brevemente a ti vendré y quitaré de tu lugar tu candelero, si no te arrepientes. Apocalipsis 2:5. Otro, y la iglesia de Pérgamo, y le dijo, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En cada uno de los mensajes está arrepiéntete, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento aparece en Apocalipsis, hermanos amados, y se observa en las plagas apocalípticas que caerán para producir arrepentimiento en los hombres que sufren y no lo van a poder. Mire, me gusta esto y se lo toco nada más para que usted pueda entender. En Apocalipsis capítulo 9, verso 20-21 dice, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar, dice, a los demonios, los hilos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, que ni pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de su homicidio, de su hechicería, ni de su prostitución, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, 20. O sea, no se arrepintieron. Vio mucho el Espíritu Santo a través de esta revelación de Apocalipsis, habla y diciéndole Jesús a Juan que escribiera, el arrepentimiento no iba a resultar ni con la cuarta copa de la ira. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se fue, dice, permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, 8, 9. ¿Vio? No hay arrepentimiento, no había arrepentimiento. Mientras tanto, el publicano en el templo sí se arrepintió. Lucas 18, 13. El hijo arrepentido, Mateo 21, 28 al 32. Zaqueo en Lucas 19, 8 al 10. El hijo pródigo, Lucas 15, 17. David, segunda de Samuel 12, 13. Y Nínive en Jonás capítulo 3 del 4 al 10. Aquí están las diferencias. Por eso es necesario que nosotros podamos, con todo, hermano amado, a nuestro conocimiento puesto en Cristo, que podamos defender nuestra fe, que dice aquí Judas. Defiendan. Les escribo prioritariamente, les escribo para que contiendan por la fe que un día fueron ustedes enseñados. Les enseñé que Pablo decía, lo que a mí me enseñaron, ahora yo les enseño a ustedes. Esta fe es transmitida. Esta fe que habla Judas es la que usted tiene que defender, es la que le enseñaron aquí en la iglesia, es la que le estamos enseñando a usted, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que usted pueda entender que la fe es tan importante como fundamento de nuestra vida, que sin ella vamos nosotros a claudicar rápidamente este año. Tenemos que ser labrados y tenemos que ser edificados en Dios. Tenemos que nosotros aprender nuestro fundamento. Yo no puedo ir por ahí creyendo, hermanos, que una oración solamente es suficiente cuando realmente no conozco mi fundamento. Yo necesito conocer mi fundamento. Mire, un día platicaba yo con uno de la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Usted sabe quiénes son? Y me sacó, hermano, no me dejó ni hablar. Era una ametralladora, hermano, de conocimiento. Y me salió diciendo, por último, que Jesucristo anduvo
allá en El Salvador, en Guatemala, y que cuando estuvo en los 3 días en medio de la tierra, no fue que estuvo ahí, sino que anduvo por todas las Américas. ¿Ustedes saben cuántos cristianos evangélicos que han sido centrados, hermano, supuestamente en nuestra fe, se han ido con ellos? Muchos. ¿Por qué? Porque no han tenido realmente, ¿qué cosa? El fundamento de ¿qué? De su fe. Yo quiero que usted lo tenga. Vaya, este día usted diga: Señor, ¿sabe qué? Ayúdeme a que lo poquito que vamos aprendiendo lo vayamos estudiando, concientizándolo y poniéndolo en nuestro fundamento como verdaderos hijos e hijas del Dios Altísimo, a través de la fe ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Redentor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Usted y yo, eso es lo que necesitamos este día, que usted pueda ser consciente que hay que contender por la fe, la enseñanza y la doctrina que Dios nos ha dado. Démosle un aplauso al Señor este día, que es merecedor de toda gloria y de toda honra. Gloria a Dios.